Saludos amigos, bienvenidos a un nuevo video anatómico de este canal, Anatomía Fácil por Juan José Sánchez. Un grato saludo desde Venezuela, desde la Universidad de Oriente. Y hoy, para terminar la parte de osteología del miembro inferior, hablaremos de la anatomía de los huesos del pie. Es muy importante que ustedes dominen la anatomía de los huesos de la pierna, por lo menos la tibia y el peroné, para que puedan entender bien estos huesos del pie. Más adelante también les haré el video acerca de la articulación del tobillo para que puedan engranar bien estos dos compartimientos óseos. Hablaremos entonces básicamente de los huesos del tarso, del metatarso y de las falanges. Entonces, el miembro inferior es dividido en cuatro grandes porciones. Una porción que es su raíz, que es la porción más proximal, que sería la cintura pélvica, conformado en la parte ósea por el hueso coxal, que ya lo abordamos, el hueso ilíaco. Luego la región del muslo, que es la región crural, que está conformada por el fémur, el cual también lo invito a que lo vean en el canal. Luego la región de la pierna, que sería su tercera región desde proximal a distal, conformada por dos huesos, que son la tibia y el peroné, los cuales también invito en general que lo vean en mi canal. Y bueno, ya abordaremos entonces la parte del pie, que es la parte más distal entonces del miembro inferior. Entonces en este pie encontraremos tres grupos de huesos. Un grupo que son los huesos del tarso, luego los huesos del metatarso. Vean que se parecen mucho en los nombres a miembro superior, solamente que el miembro superior eran carpo, me refiero a la mano, y luego metacarpo. Aquí es tarso y luego metatarso. Y por último hablaremos entonces de los dedos del pie en sí, que serían las falanges. Te invito a suscribirte, aquí en la esquina inferior derecha dale clic. Y no olvides darle like al video. Vamos a comenzar entonces primero desde proximal a distal hablando de los huesos del tarso. Aquí hay una diferencia entre lo que es el tarso y el carpo, y es que en el carpo habían 8 huesos, pero aquí en el tarso hablamos básicamente nada más de 7 huesos. Hablaremos primero del hueso astragalino, que es el astrágalo. Esta es una división superior del miembro superior derecho, que de hecho las imágenes que vamos a usar en este video todas son del miembro inferior derecho. Esta es una visión superior, entonces esto sería medial y esto sería lateral. Y esta es una visión inferior, sigue siendo entonces esto medial y esto lateral. Es decir, este es el dedo gordo del pie para que tengan una idea. Entonces hablaremos primero del hueso astragalino, el astrágalo. Luego hablaremos del hueso del talón, que es el calcáneo. Luego hablaremos del cuboides, del escafoides, de los tres cuneiformes, que son el cuneiforme lateral, cuneiforme intermedio y cuneiforme medial. Y por último hablaremos entonces de las falanges. Entonces esos son los 7 huesos del tarso, eso que ustedes ven a continuación. Vamos a comenzar entonces con los más complicados, con los que tienen más estructuras anatómicas, que son el astrágalo y el calcáneo sin duda. Vamos a comenzar primero con el más superior de ellos, que es el astrágalo, recordándole que esta es una visión superior y esta es una visión inferior. Esto es medial para ambas imágenes y esto es lateral. Entonces este astrágalo va a estar conformado por una gran porción, que es su mayor porción, que es el cuerpo. Luego viene una estrechez, que es esta que ustedes ven aquí, que sería el cuello, y una parte anterior que sería la cabeza. Entonces está conformado por un gran cuerpo, un cuello y una cabeza. Ahora, ¿qué reparos anatómicos encontramos a nivel del cuerpo? Lo primero que encontramos es esta gran superficie articular, que es la tróclea. Se llama tróclea astragalina. Esta tróclea astragalina sirve para articularse con dos huesos del pie, o con los dos huesos del pie, no de la pierna, que son con el peroné y con la tibia. Bueno, perdón, disculpen, más con la tibia que con el peroné, pero aún así se articula con los dos huesos y hacen una articulación de tipo troqulear. Por eso es que esto se llama tróclea astragalina. Esa tróclea astragalina tiene 3 carillas, véanlo aquí. Una carilla superior, que es la que se articula directamente con lo que es la tibia. Tiene una carilla maleolar medial, así se llama esta que ven aquí, y una carilla maleolar lateral. ¿Para qué son esas carillas? Bueno, la carilla maleolar interna es para articularse con la carilla maleolar
o astragalina que tiene el maleolo interno de la tibia, mientras que la carilla maleolar externa es para articularse con la carilla astragalina que tiene el maleolo externo, recordándole que el maleolo externo es una estructura del peroné, mientras que el maleolo interno es una estructura de la tibia. Entonces aquí ocurre la articulación en sí, que nosotros llamamos articulación de lo que es la planta del pie. Muy bien, o lo que llamamos tobillo. Ahora, esa carilla articular maleolar lateral, que sería esta, tiene una forma triangular. Se dice que la base del triángulo ve hacia arriba, mientras que la punta o el vértice del triángulo ve hacia abajo, muy cerca de una estructura que les voy a nombrar, que es del astrágalo, que es lo que denominamos la apófisis lateral o externa del astrágalo, que es esta prolongación que ustedes ven aquí. Ahora, la carilla maleolar interna o medial tiene más bien una forma de coma. Vean aquí, esta sería la externa o lateral. Vean cómo tiene una forma, perdón, la interna o medial. Vean cómo tiene una forma de coma. Parece una coma, pero como parada. En vez de ser vertical, es horizontal. Mientras que vean aquí esta visión lateral, la carilla maleolar externa es triangular, la base superior y el vértice inferior muy cerca de esta estructura, de esta prolongación que les acabo de decir, que es la apófisis lateral del astrágalo. Entonces, para que no se confundan, esta imagen la vamos a ver muy frecuentemente en el video. Ustedes van a saber que se trata de la parte medial de la pierna porque van a ver esta gran depresión aquí entre lo que es el astrágalo y el calcáneo. Cuando no vean la depresión, sino que ven el hueco que vamos a ver más adelante que se llama seno del tarso, esa es la cara lateral de la pierna. Entonces, bien, ya hablamos de la apófisis lateral. Hacia la parte posterior o posterior hacia lo que es esa tróclea encontramos la apófisis posterior del astrágalo. Así se llama esta estructura, apófisis posterior del astrágalo. Sería esta estructura que ustedes ven aquí. Entonces, que sería esta misma que ven aquí. ¿Qué características tiene esa apófisis posterior del astrágalo? Que él está formado por dos tubérculos. Uno que vamos a denominar tubérculo lateral. Recuerden que lateral es lo mismo que externo. Entonces puede ser tubérculo lateral o externo. Y este que sería el tubérculo medial o interno. Aquí, este sería entonces el medial y aquí medio se ve el lateral. Entre ambos tubérculos encontramos un surco, como ustedes pueden ver aquí. Ese surco es para que pase el tendón del flexor largo del dedo gordo. Recuerden que el dedo gordo es un nombre muy grotesco. El nombre anatómico es el hallux. Entonces, en muchos libros, a pesar de que lo llaman tendón del flexor largo del dedo, del músculo tensor, músculo flexor largo del dedo gordo, otros libros lo llaman músculo flexor largo del hallux. Y realmente ese es un nombre con más caché, es un nombre más anatómico. Si vemos esta imagen, que es una visión lateral, aquí en medio podemos ver el surco, que sería el surco para ese músculo que ya les nombré. Ahora bien, para terminar con el cuerpo del astrágalo, vamos a encontrar unas carillas calcáneas. Algo importante que ustedes tienen que saber es que el astrágalo se articula con el calcáneo en tres partes. Entonces existen tres carillas articulares para el calcáneo. Una anterior que ya vamos a ver, una media y una posterior. Específicamente las que vamos a encontrar a nivel del cuerpo nada más son la posterior y la media. Cuando hablemos de la cabeza es que ustedes van a ver cuál es la carilla calcánea anterior. Vamos a hablar entonces primero de la carilla calcánea posterior. Vean aquí cómo se articula lo que es la parte más superior del calcáneo con lo que es el astrágalo. Entonces esta sería la carilla calcánea posterior. Luego, a nivel de esta estructura que vamos a ver, que es una estructura medial que tiene el calcáneo, que se llama sustentaculum talis, ya lo vamos a ver más adelante, es que tenemos la carilla calcánea media. Entonces esta media y esta posterior que se ve lateral serían las dos carillas articulares calcáneas, porque son para el calcáneo que tiene el astrágalo. Ahora, vamos a pasar entonces al cuello. El cuello simplemente es una estrechez que se continúa con la cabeza, no tiene en sí ningún reparo anatómico. La cabeza del astrágalo es la que se dirige hacia anterior para articularse con lo que es el hueso escafoides, hacia lo que es la parte anterior. Entonces, algo importante, muchachos, es que este hueso escafoides también lo van a encontrar muchas veces con el nombre de hueso navicular. Entonces es lo mismo, navicular o escafoides. Entonces, esta carilla articular para el escafoides hacia la parte inferior se continúa con una carilla articular que va para el calcáneo y esa sería la carilla articular
calcánea anterior. Entonces tendríamos carilla articular calcánea anterior en la cabeza y la media y la posterior a nivel del cuerpo. Lo que pasa es que esta imagen no deja mostrar muy bien la carilla calcánea anterior, pero más o menos está aquí a este nivel. De hecho, ahí ocurre una triple articulación entre el calcáneo, el astrágalo y el escafoides por delante. Entonces, cuando veamos ahorita el astrágalo, va a entender un poco más estas carillas articulares porque el astrágalo tiene muchas más imágenes donde él sale solo. Vamos a ver entonces el hueso calcáneo, también llamado hueso os calcium. Este hueso calcáneo es un hueso que es el que transmite finalmente el peso de todo el cuerpo hacia el suelo, porque es el hueso que se encuentra más inferior. Algo muy importante del astrágalo es que es un hueso solamente articular, es decir, es el único hueso de miembro inferior que no tiene inserciones musculares, porque ni siquiera la rótula, hasta la rótula tiene inserciones musculares del cuádriceps. Simplemente este astrágalo que vimos ahorita es un hueso que sirve para articular, pero no se inserta ningún tendón de ningún músculo. Vamos a hablar entonces del calcáneo. Este calcáneo tiene varias estructuras anatómicas importantes. Vamos a hablar primero hacia la parte medial, que sería esta prolongación que ustedes ven aquí, inferomedial. Ese es el sustentáculum tali, no ha sido todavía traducido al castellano, ese es el nombre, simplemente sustentáculum tali. Este sustentáculum tali tiene una carilla articular hacia la parte superior para articularse con la carilla calcánea media del cuerpo del astrágalo que vimos anteriormente. Vean esta imagen, este sería el sustentáculum, esta sería la carilla articular para el astrágalo, específicamente la media. Entonces, vean esta imagen para que no se confunden. Esta es una visión, vean el hueco, esta sería entonces una visión medial del calcáneo. Esta sería una visión lateral, esta es una visión posterior, esto es medial y esto es lateral. Y esta sería una visión superior. Fíjense ustedes entonces que hacia medial está esa prolongación, que es como un sostenedor, por eso que lo llaman sustentaculum tali. Y esa carilla articular que vemos arriba de él, que sería esta misma que vemos aquí, es la que se articula entonces con la carilla calcánea media del cuerpo del astrágalo. Ahora, hacia lo que es la parte posterior está la parte más alta del calcáneo. Y esta gran carilla articular es la carilla astragalina posterior, porque es la que se articula con la carilla calcánea posterior del cuerpo del astrágalo. Ahora, en la parte anterior, vemos esta es la carilla astragalina anterior, que es la que se articula con la carilla calcánea anterior que tenía la cabeza del astrágalo, que ya vimos más adelante. Parece un trabalengua, pero es así. Esta es la posterior, esta que vemos aquí, esta sería la media y esta sería la anterior. Además de eso, vamos a ver una gran superficie articular en la parte anterior del calcáneo, que es para articularse con el hueso que le queda justo delante, que es el hueso cuboides. Si ustedes ven esta imagen, ven que en esta visión lateral, recuerden que el calcáneo es más lateral e inferior con respecto al astrágalo, tiene una carilla anterior que se articula con el cuboides, a diferencia del astrágalo, que su carilla anterior era para el escafoides. Entonces, esta que ven aquí sería la carilla astragalina posterior, esta sería la carilla astragalina media y bueno, no se ve en esta imagen la carilla astragalina anterior. Ahora bien, hacia la parte posterior, como ustedes lo pueden ver aquí, tenemos la gran tuberosidad calcánea. Esa tuberosidad calcánea, cuando nosotros la vemos en una visión inferior como es aquí, toda esta sería la tuberosidad calcánea, vemos que tiene dos grandes tubérculos, uno que ve hacia medial, que es mucho más largo, que es el tubérculo medial o interno, y uno que ve hacia lateral, que sería el tubérculo lateral o externo. En el medio de ambos tubérculos vamos a notar que existe un espacio en forma triangular. Hacia la parte anterior, estamos hablando de la cara inferior del calcáneo, ahí encontramos una gran elevación. Ese es llamado tubérculo anterior del calcáneo. No se ven muchos libros, pero hay un libro en particular que sí lo nombra, que es el Gardner de anatomía. Ahora, algo importante del sustentáculum tali, como ustedes lo pueden ver aquí en esta cara inferior, es que tiene un surco. Y este surco se continúa justamente con el surco que se encuentra a nivel de la parte posterior del astrágalo. Les recuerdo que en la parte del astrágalo ahí pasaba el músculo flexor largo del hallux. Bueno, entonces este surco del calcáneo también es el mismo surco, es la continuación, es decir, es el surco para flexor largo del hallux, que sería este mismo surco que ustedes ven aquí por debajo
del sustentáculo ontal. Y vean aquí en esta visión medial, este sería el surco. Ahora, en la parte medial ya sabemos que encontramos el sustentáculo ontal y las tres carillas articulares astragalinas. Esta sería la carilla articular para el cuboides. Y en la parte lateral vean que hay una gran apófisis lateral, que sería esta que vemos aquí en esta visión superior y sería esta que vemos aquí en esta visión posterior. Esta tubérculo lateral recibe el nombre de apófisis peronea, así como lo oyen, apófisis peronea. Ahora les voy a hablar de una estructura muy importante, ya terminamos con el calcáneo, para terminar de matar esta parte, me quedé pegado ahí, pero. Ok, entonces, esta visión lateral, vean que hay un gran hueco que viene de lateral a medial. Ese hueco que está limitado entre lo que es el cuello del astrágalo y lo que es el calcáneo se llama seno transverso del tarso, así como lo oí. Ese seno sigue hacia medial con el nombre de conducto del tarso y lo vamos a ver aquí que sale posterior al sustentáculo ontal y como conducto del tarso. Ahora, algo muy importante de estos huesos del tarso es que ellos son cóncavos hacia arriba. Entonces tienen una gran concavidad hacia arriba, pero cuando ustedes lo ven desde abajo, ustedes ven que es un gran hueco. Es una concavidad. La concavidad ve hacia abajo. Hacia arriba lo que vamos a ver es la convexidad. Es como un arco. De hecho, por eso que lo llamamos arco plantar. Entonces, bien. Vamos a hablar entonces de los huesos que están anteriores a lo que es el astrágalo y el calcáneo. Vamos a hablar primero entonces del escafoide. Este hueso escafoide, como le dije, lo van a conseguir también con el nombre de hueso navicular. Luego vamos a hablar del cuboides. Luego hablaremos de los cuneiformes, que son tres. Este que sería el cuneiforme lateral, que también recibe el nombre de tercer cuneiforme. No se les olviden, como el tercer dedo, recibe el nombre de tercer cuneiforme. También lo llaman cuneatus. Luego tenemos el cuneiforme intermedio, que como va al segundo dedo, lo llamamos segundo cuneiforme. Y también tendríamos el cuneiforme medial o interno. Este cuneiforme interno, como va al primer dedo, también lo llamamos primer cuneiforme. Vamos a empezar primero entonces con lo que es el escafoide. Este escafoide, cuando lo vemos hacia arriba, es un hueso aparentemente liso, o sea, se articula hacia atrás con lo que es el astrágalo. Y vamos a ver que hacia la parte inferior y lateral, recuerden que esta es una visión inferior y lateral no, y medial, encontramos una gran elevación. Esa es la tuberosidad del escafoide. Ahí se inserta un músculo bastante importante que lo van a ver en su momento cuando estudien los músculos del pie. Luego vamos a tener el cuboides, que igualmente su cara posterior se articula es con el calcáneo. Vean que las dos articulaciones están al mismo nivel. Este cuboides también en su cara inferior presenta una gran tuberosidad, que vamos a denominar así tuberosidad del cuboides. Delante de la tuberosidad del cuboides encontramos un gran surco. Por ese surco va a pasar un músculo muy importante que es el músculo peroneo largo. Me disculpan que me estoy poniendo afónico, estoy un poco enfermo de la garganta. Entonces, este surco lo vamos a denominar surco para el músculo peroneo largo. Eso lo vemos todo en la cara inferior del cuboides. Ahora, hacia la parte anterior, ese cuboides se articula con el quinto y con el cuarto metatarsiano. Cosa distinta hace el escafoides, que hacia adelante se articula es con los cuneiformes. Esos cuneiformes, que son tres, ellos se van a articular cada uno con tres huesos del metatarso. Ya les dije que el cuboide es para el quinto y el cuarto. Bueno, el cuneiforme lateral, que es el tercer cuneiforme, va con el tercer metatarsiano. El medio, que es el más pequeño de los tres, está ocupado del segundo metatarsiano. Por eso es que el segundo metatarsiano tiene que ser más largo para poder encajar a este segundo cuneiforme, que es el más pequeño. Él tiene que hacerse más largo y así eso le da una gran estabilidad al pie desde el punto de vista funcional. Mientras que los otros dos, hablo del cuneiforme medial y el lateral, se tienen que prolongar más hacia anterior para poder alcanzar al primero y al tercer metatarsiano. Entonces, bien, vamos a hablar de los metatarsianos, que son 5. Igual que en miembro superior se cuentan desde medial hacia lateral. Este sería el primer metatarsiano, el segundo, el tercero, el cuarto y el quinto. Ellos son huesos largos, a diferencia de sus predecesores que eran huesos cortos. Van a tener, como todo hueso largo, una base que sería la misma epífisis proximal, un cuerpo y una cabeza que sería la epífisis distal. Entonces, todos estos huesos cumplen con esa característica, base, cuerpo y cabeza. Ahora,
El quinto metatarsiano tiene una característica muy importante, que es que hacia lateral tiene una gran prolongación, que denominamos apófisis estiloides del quinto metatarsiano. Ahora, a nivel de las falanges, que también son huesos largos, vamos a tener 5 falanges proximales, solamente 4 falanges medias, porque recuerden que el pulgar carece de falange media, pasa lo mismo que pasa en miembro superior, y 5 falanges distales. En la falange distal vamos a encontrar una gran elevación, que esa la vamos a denominar tuberosidad unguial o tuberosidad de la uña. Está en el vértice, es decir, en la cabeza, en la parte más distal de las 5 falanges distales, así como ustedes lo pueden ver aquí. Entonces, amigos, este ha sido todo el video. Es muy importante que se suscriban en el circulito que te sale aquí, que le des like al video y no olvides seguirme en Instagram en @JuanPisoSánchez1315. Aquí les dejé los videos de tibia, los videos de peroné y los demás huesos de miembro inferior, de las articulaciones, para que puedan entender mucho más esta gran anatomía del pie. Muchísimas gracias por ver el video.